Acción. Amén. Gracias, amados. Bienvenidos sean esta noche. Vamos a iniciar la porción de esta noche, que es la Parashá Mishpatim. Esta es la Parashá número 18 o la porción número 18 de la Torá. Y también podemos decir o podemos dar un subtítulo que sería el poder de la libertad. Estaremos estudiando lo que es la parte de Éxodo Shemot, que comprende del capítulo 21, verso 1, al capítulo 24, versículo 18. Así, amados, que así empieza nuestra porción de esta noche. Mishpatim, también conocida como sentencias, también conocida como juicios. Esta es una porción muy interesante, muy importante. ¿Por qué? Porque nos recuerda una parte de, o nos enseña esta parte de nuestro Creador, esta parte parte de su corazón y de su plan que tiene con nosotros, su pueblo. Esta parashá tiene lugar en el Sinaí, comprende, como le dije, desde Éxodo, también conocido como Shemot, el libro de Shemot. Iniciamos en el capítulo 21, versículo 1, con esta frase que dice: estas son las ordenanzas que pondrás delante de los israelitas o delante de mi pueblo. Estas son las sentencias o estos son los juicios que vas a exponer delante de mi pueblo. Y por eso, estas son las ordenanzas. Por esta palabra se llama Mishpatim, que su significado es sentencias, juicios, ordenanzas. Entonces iniciamos esta parashá en este capítulo, en el capítulo 21, donde se habla sobre el trato hacia los esclavos. En el capítulo 22 se habla de la protección hacia la propiedad. En el capítulo 23, llamado a la justicia. Y en el capítulo 24, aquí es donde el Abba nos da el contrato matrimonial o la que tú vas de bodas. Es muy difícil o es muy complicado el poder resumir esta porción, esta parashá, porque es que todo es importantísimo mencionarlo, porque todo es importantísimo, todo es importante. Entonces, para reducirla o resumirla, es un poquito, es un trabajito más complicado, así que vamos a tratar de que puedan comprender en esta noche muchísimas cosas que antes no veíamos. Por ejemplo, aquí donde dice en Shemot, en Éxodo, desde el verso 2 al 11, cuando habla de los esclavos, que está en el capítulo 21, aquí nos menciona, voy a hacer un pequeño resumen, el trato hacia los esclavos para que no valiera la pena tener un esclavo. Estas leyes son para que el amo se convirtiera en esclavo del esclavo, para que no hubiera necesidad de tener un esclavo. Muchas veces comprendemos de que eso era para los tiempos sinaíticos o los tiempos del Sinaí y que ya no es válido porque en este momento no tenemos esclavos. Vamos a hablar de eso más adelante. En este capítulo 21 también habla sobre la compensación por los accidentes, habla del ojo por ojo, que no es que una persona que pierda un ojo por causa de otra persona, esa persona va a ir a vengarse y a sacarle el ojo también. No es eso lo que quiere transmitir nuestro Creador. Si nuestro Creador nos dice en muchísimos versos bíblicos, la venganza es mía, no te vengues de tu hermano, no te vengues, o sea, tienes que ser humilde o pon la otra mejilla. Hay muchísimas otras alusiones que nos hablan de la misericordia de nuestro Padre. Él no nos manda a vengarnos. Entonces, es muy contradictorio que en las denominaciones y en muchísimas religiones nos digan, sí, eso no tiene validez porque el ojo por ojo Adonai nos está mandando literalmente a sacarle un ojo al que nos hizo daño, a nosotros, al que nos sacó el ojo. Y realmente no, esta es una ley de restitución por el miembro perdido.
igual que si pierde un brazo por la culpa de una persona, ¿qué debe de hacer esa persona? Restituirle por el daño que le causó. Es decir, si con tu ojo tú prestabas algún servicio y tu ojo era tu ayuda, por ejemplo, eras costurera y con tu ojo tú te ganabas la vida, ya sabes que no vas a coser jamás en tu vida. ¿Qué es lo que insta Adonai? Bueno, que la persona que te agravió compense la pérdida que tú tuviste y pague la indemnización de el por qué, o sea, para que tú de por vida, como ya no vas a trabajar de por vida, esa persona te compensa de por vida lo que tú has perdido. Eso es igual que si pierdes un brazo, una pierna y no puedes volver a trabajar. Así que las leyes que ha creado nuestro creador son para los humildes, los necesitados, para los imperfectos, las personas que realmente para el atribulado, esas leyes de esclavitud, las leyes del ojo por ojo, la de restitución, siempre van a ir enfocados en la bondad del corazón de nuestro Creador, porque Él siempre piensa en el humilde. La misma escritura dice que Él mira de lejos al altivo, pero al humilde no, al humilde Él lo cuida, al humilde Él lo acerca. Ese es el mensaje que Él nos da. Nos habla de mantener bajo control a los animales salvajes que están bajo nuestro cuidado, que son nuestros. Por ejemplo, pone este mismo ejemplo del buey, cuando un buey cornea a otro buey y lo mata, por decirlo así, y lo mata, entonces, qué dice esta sentencia? Esta sentencia dice que se venderá el buey que quede vivo y se venderá y se repartirá en partes iguales a ambos dueños. O sea, o pierden los dos, o ganan los dos, o si no se puede, atiendo al humilde. Esa es la inclinación de nuestro creador. Atender siempre al humilde, y es lo que él nos recalca en toda esta parasha. En el capítulo 22 habla sobre la protección de la propiedad. Estas son sentencias también que tienen que ver con ladrones. Por ejemplo, cuando un dueño de una casa encuentra un ladrón en su propiedad y lo asesina de noche, lo asesina a lo oscuro, no sabe quién entró, o por X o Y razón hubo un altercado y el ladrón muere en ese altercado de noche, entonces no se responsabiliza al dueño de la casa. Ahora sí, más bien, si el dueño de la casa mata al ladrón de día, sabe quién es, porque a la luz del día está viendo lo que está haciendo. Así que de noche se puede alegar ignorancia, pero de día no, en la luz no. Es igual que nosotros, cuando estamos en luz, cuando nosotros estamos en conocimiento, nosotros quebrantamos, sabiendo que estamos quebrantando los mandamientos, o estamos hiriendo a nuestro Creador, lo estamos haciendo con conciencia. Y es lo mismo. Entonces, como dice la misma escritura, porque el que anda en tinieblas le espera la muerte o le sorprende la muerte. No es que Adonai está mandando acabar con un ladrón, sino es un cerco de protección para que no hayan ladrones. ¿Por qué? Porque si yo soy ladrón, yo sé que puedo morir en una casa ajena o en una propiedad ajena. Habla sobre el cuidado de no quemar siembras, basuras cerca de algún sembrado de los vecinos, no quemar espinos. Discúlpenme. Entonces, no quemar espinos para no dañar el sembrado del vecino, porque eso tendría que restituirle la siembra. Hay que tener cuidado para esto. Cuando una pertenencia a un animal es dejada con un vecino, el vecino, la persona que tiene ese animal o esa pertenencia es responsable por lo que tiene y debe de dar cuenta. Si el animal murió, debe de demostrar el cuerpo del animal, porque se va a hacer un juicio para determinar si fue un robo, si fue, bueno, de todo lo que aconteció. Y si no lo hizo, no debe de compensar. Pero si se encuentra de que fue culpable, debe de compensar por la pérdida. La restitución por la Virgen de la Familia,
Cuando una persona se lleva una virgen, tiene que pagar una indemnización, pero no es pagando por la virgen, porque eso no se debe de hacer indecorosamente, sino que hay reglas para un matrimonio. Ya estos son reglas para que no hagan estas ciertas prácticas fuera de las bendiciones de la familia, que es lo más importante. Entonces, esta indemnización se le paga a la familia como parte de cubrir la vergüenza que ha pasado por la deshonra de esta virgen, de esta joven. La pena de ejecución contra quien practique la zoofilia, estas personas que se emparentan con animales, la pena capital, muerte. También hay una pena capital por la idolatría. Se menciona la pena capital por la idolatría 4 veces en esta parasha. Se recalca 4 veces. La primera es esta, una pena capital por la idolatría, en el capítulo 21. No se puede oprimir al extranjero. ¿Por qué? Porque nosotros, o el pueblo de Israel, también fue extranjero en el pueblo de Egipto. Entonces, no te puedo permitir, como Adonai, que tú transgredas esto, que tú sí seas abusivo cuando yo no permitía que fueran abusivos o yo no toleraba que fueran abusivos contigo, siendo mi pueblo esclavo en otra nación. Ese es el corazón de Adonai. No oprimir al extranjero. También rechazar a una persona por su denominación, por su preferencia, por cualquier cosa. También, eso también es una forma de oprimir. No explotar las viudas, no explotar los huérfanos, porque cuando somos piedra de tropiezo para una persona y ella clama a Adonai le oye y se enciende su enojo, su furia. Entonces viene contra nosotros, porque lo mismo pasó en Egipto, cuando el pueblo de Israel gemía, Adonai escuchó el gemido y fue como un león rugiente a sacar su pueblo de esa tribulación. Pero tampoco Adonai permite que su pueblo, por ser su pueblo, atribule a otros, a las viudas, a los huérfanos necesitados. También habla sobre no aprovecharse de cobrar interés a un necesitado. Si te dice, dame un abrigo como prenda de garantía de un préstamo, debes de devolvérselo en la noche. El corazón de Adonai dice, mire lo que dice, se lo devolverás a la puesta del sol, pues quizás no tenga cómo abrigarse. Esta es una reflexión para nosotros analizar cómo ayudar al, al necesitado, cómo brindar una ayuda sin tener que dañarle su integridad, sin tener que dañarle ni física ni mentalmente. Tenemos que analizar cómo ayudar, porque Adonai así nos manda en estas mishpatim. No deshonres a Adonai, es otra forma de honrar a nuestro Creador. No insultes a ninguno de tus gobernantes, también es recalcado en Romanos 13, así que Pablo nos estaba hablando esta ley. Cuando dice no insultes a ninguno de tus gobernantes, hay que respetar a los gobernantes. Adonai dice, no retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino. Esto también pasó con Ananías y Zafira, cuando quisieron engañar después de haber prometido cierta cantidad de sus beneficios por la venta de la tierra, quisieron retraer ya lo prometido y Adonai los exterminó a ambos. No detengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino. Muchas veces hacemos eso. Yo creo que es demasiado. Yo creo que el hermano no se merece tanto. Aquí está hablando de acá. Bueno, yo no creo que el hermano se merezca tanto. Bueno, yo le iba a dar 20, pero ahora les voy a dar 10. No, amado, su corazón dispuso darle 20, dele 20. Mejor aún, dele más. Deberás darme a tu hijo varón. Adonai siempre pide la primicia, lo mejor. La primicia del ganado,
las primicias de las cosechas. No comer carne de animal despedazado. Esta porción me voló la cabeza. Dice, cuando una bestia del campo destruye un animal, ese animal sea despedazado, no te la comas. Aún sea una carne apta, kadosh. Esta alimentación, si es despedazada por alguna bestia o por ejemplo, en la modernidad, la choca algún vehículo, alguno de estos animalitos que lo teníamos para alimento, dice, no te lo comas, échaselo a los perros. Amén, amén. Entonces, en el capítulo 23 nos llama hacia la justicia. Tenemos que ser justos, tenemos que ser kadoshim, dice. No ser testigo falso, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. La mayoría no siempre tiene la razón. Y esto lo vemos porque la mayoría no será salvada, sino que será probada. Eso sí. Devuelve lo extraviado a su dueño. Si te encuentras algo que es ajeno, sabes que no es tuyo y aparece el dueño, devuélveselo, devuélvele. Ayuda al burro de tu amigo, o sea, al animal que tiene tu amigo, ayúdalo, aunque sea, digo, de tu enemigo, aunque sea tu enemigo, ayúdalo. No acusar falsamente, no aceptar sobornos, porque el soborno lleva al justo a tergiversar la verdad. No oprimir al extranjero. Es la segunda mención de no oprimir al extranjero, la segunda mención de la Pasha. Guardar el año Shemitah, que es desde el año séptimo, el año que se deja descansar la tierra. Este es el año que es una alusión a nuestro reposo con Yeshua. También es una alusión al Shabbat. Es una alusión a este Shabbat. El año Shemitah es solamente para el pueblo de Israel, no es para las naciones, porque aquí dice, cuando entres a la tierra, deja descansarla al séptimo año. Es solamente específica para Israel. Y también dice, guarda Shabbat para recobrar las fuerzas tanto de tus esclavos como de tus animales, para que empiecen a trabajar el primer día de la semana con todas sus fuerzas y descansen, igual que nosotros. No interrogar a Adonai, eh, no adorar otros dioses, que es la segunda mención de la idolatría. No hagas ni menciones sus nombres, dice. Nos insta a guardar las 3 fiestas de peregrinaje, que son las fiestas de panes sin levadura, primicias, Shavuot, estas 3 fiestas. Y luego de mencionarnos estas 3 fiestas, luego de mencionar la fiesta de las cosechas, Shavuot, y dice, no cocines cabrito en la leche de su madre, porque esta era una práctica pagana que se hacía en la misma fiesta de Shavuot para preparar el año para las cosechas siguientes. Y él no quería que hicieran esas prácticas africanas, esas prácticas que venían de Egipto. Entonces, aquí nos dice, luego de mencionar la fiesta de Shavuot, mire, lo dice, no cocines cabrito en la leche de su madre. Y es porque están estrechamente relacionados. También está relacionado con la idolatría, porque eran prácticas paganas para darle gracias a otros dioses y fertilizar el campo. No rebelarse contra el representante de Adonai, en este caso era el ángel que iba delante del pueblo de Israel, que lo estaba sacando de Egipto y lo iba a pasar por la tierra de los amorreos y le iba a entregar la tierra de los amorreos, toda la tierra de los enemigos. No rinda culto a sus dioses, a los dioses de los amorreos. Es la tercera mención de la idolatría, no a la idolatría. No rinda culto a esos dioses, no imite sus prácticas. No expulsaré a los hebreos, a los cananeos, a los hititas en un solo año. ¿Por qué? Por no dejar la tierra desierta y que se multipliquen los animales salvajes. Y también la tierra se vuelva desierta. Todo esto es esta promesa de sacar
a los enemigos de la tierra prometida, él lo dice, no los sacaré en un año. Eso es antes de entrar a la tierra prometida. Adonai les dice esta promesa, les dice, los sacaré para que ustedes la tomen, pero él los iría sacando al paso, pasito, con paciencia, porque él tenía un propósito con ellos también. El propósito era cuidar su tierra, porque aún siendo malvados, ellos mantenían la hierba del campo y las bestias del campo, todo bajo control. Te entregaré la tierra, eso es la promesa. Dice, no hagas tratados con ellos y sus dioses. Es la cuarta mención de no a la idolatría. No hagas tratados con ellos y sus dioses. ¿Por qué? Porque ellos iban a encontrar estas personas, ellos iban a encontrar parte de estas personas en la tierra. Adonai no los iba a sacar. Esto me explotó la cabeza porque yo pensaba que Adonai los sacó o sea, que todos fueron expulsados, todos, y no, realmente no fueron todos expulsados. Aquí mismo nos dice, pues quedarás, no hagas pacto con ellos ni sus dioses, porque quedarás atrapado en la trampa de la idolatría. Y eso es como muchas personas ahora que ni siquiera se dan cuenta que están en las prácticas idolátricas de las religiones o de las naciones y ni siquiera saben o no tienen noción, no tienen conciencia, porque no conocen Torah. Y el pecado en ignorancia también se cuenta como pecado. En el capítulo 24 es donde se da lo más preciado, lo que nosotros más anhelamos, que es la que tú vas de boda. Aquí fue donde el pueblo dijo, sí, acepto, todo lo que diga Adonai, lo haremos. Entonces, aquí se le instruye a Moshe ir con Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel. También vamos a hablar más adelante. Algo que estudiamos en el libro de Shemot. Hay una conexión especial con esta parashá, con la parashá anterior, que fue la parashá de Yitro. La continuidad de la revelación después de la experiencia sobrenatural y la revelación de Adonai en el monte Sinaí, que incluyó la entrega de los 10 mandamientos en la parashá Yitro, la parashá Mishpatim continúa con Moshe recibiendo más instrucciones y leyes para el pueblo de Israel. Mientras que la parashá Yitro proporciona principios fundamentales, los 10 mandamientos, la parashá Mishpatim ofrece una gama más amplia de leyes civiles, penales, éticas, que rigen la vida cotidiana del pueblo de Israel en ese momento. Al igual que en nuestra sociedad moderna, tenemos las mismas situaciones. En la relación con Adonai, mientras que en la parashá Yitro se establecen los principios fundamentales de la relación entre Adonai y el pueblo de Israel, la parashá Mishpatim se adentra en los detalles prácticos de cómo vivir esa relación en la vida cotidiana. Es decir, en la parashá Yitro te da las herramientas y en la parashá Mishpatim te ayuda a utilizarlas, te enseña a utilizarlas. En esta parashá tenemos varios tipos de leyes. Entre estos tipos de leyes, que ya hicimos un resumen de ellas, son las leyes civiles y sociales, las leyes penales, las leyes de responsabilidad personal y el pacto. Ya esto no es ley, pero ese es el pacto entre Adonai, ya es el capítulo 24. Entre las leyes civiles y sociales, la parashá comienza con una serie de leyes que cubren una amplia gama de temas, incluyendo la esclavitud, ya hablamos sobre esto, la responsabilidad financiera por daños o pérdidas por daños o pérdidas de las propiedades ajenas, el tratamiento de los extranjeros y los pobres y la justicia en los tribunales. Las leyes penales se detallan las consecuencias legales de ciertos delitos como el robo, el asesinato, el daño causado a la propiedad. Las leyes de responsabilidad personal. Se establecen normas para la conducta personal y social, incluyendo el respeto a los padres, la protección de los débiles y el trato justo a todos los miembros de la sociedad.
El trato justo, porque el corazón de Adonai es un trato muy justo. Las leyes rituales y de culto son las leyes civiles y sociales que Adonai nos insta a que cumplamos con él. La parasha incluye instrucciones sobre la adoración a Adonai, incluyendo la observancia del Shabbat, las festividades y la construcción del altar. Y como vimos, 4 veces mencionó la palabra no a la idolatría, 4 veces en una sola parasha, porque Adonai es un Elohim celoso. Y ahora bien, el pacto entre Adonai e Israel, que es el capítulo 24, aquí culmina con la narración del pacto entre Adonai en el monte Sinaí, donde Moshe y los ancianos de Israel ven la manifestación de la presencia divina y se comprometen a obedecer todas las leyes y mandamientos que les han dado. Entonces, la parashá, este pacto que se dio en Israel, en el monte Sinaí, perdón, amados, este pacto que se dio en el monte Sinaí, o la ketubá de bodas, como decimos, es el contrato matrimonial que se dio en esta parte, es una alegoría, es una manifestación o es una sombra de lo que va a ocurrir en el milenio, en el año 7. Cuando habla de las leyes sobre la esclavitud, me gustaría, amados, que vayan buscando para que me puedan ayudar a leer estos versos que están en negrita. Éxodo 21, del 2 al 11, en Juan 12:34, Salmo 119:89, hasta ahí. Vayan buscándome eso para que me ayuden. En Éxodo 21, del 2 al 11, nos habla sobre las leyes de la esclavitud, que ya hablamos sobre estas leyes son mayormente para que sea imposible tener un esclavo con tantas normas, requerimientos, regulaciones difíciles. Mayormente la persona que sí tenía muchísimos bienes y recursos era la persona que podía tener un esclavo. Adonai pensó en todo esto para que los pobres no pudieran tener, o las personas de escasos recursos no pudieran tener un esclavo, porque si no todo el mundo tuviera un esclavo y se hubiese vuelto un desastre, un desorden, lo que es el tema de la esclavitud. Por eso Adonai hizo estas leyes tan estrictas y convertía prácticamente al dueño del esclavo en el esclavo del esclavo. Yeshua dijo que la palabra de Adonai permanece para siempre, y como le dije, a simple vista parece que en este siglo, en este momento, esta parashá o esta ley está abolida porque no tenemos esclavos, no tenemos esclavitud. Vamos a leer, por favor, Juan 12:34. ¿Quién nos acompaña por aquí? Amén, hermanita. Amén. Adelante. Palabra del Eterno. Juan 12:34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído la ley, que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Amén. Amén. Salmo 119:89. ¿Quién me lo lee? Salmo, hermanita, 119:89. Sí. Amén. Palabra del Eterno. Biblia textual. Perdóname. Ahí está. Oh Adonai, tu palabra permanece en los cielos para siempre. Amén. Amén. Entonces vemos, amados, gracias hermanitas, miren, vemos que la palabra de Yeshua permanece para siempre. O sea, dice Yeshua, tu palabra permanece para siempre. Y dice el Salmo 119 lo mismo, que la palabra no es abolible, no se va a abolir porque alguien quiera, porque no, sino que han habido ciertos cambios en algunas cosas, pero nunca ha sido abolida. Entonces, la ley de la esclavitud, vamos a entenderla. Dice, a simple vista, esta parte parece ser abolida, ya que en la actualidad no hay esclavos, ¿o no? Pues el esclavo hebreo es una representación de nuestra alma, porque nuestra ciudadanía es hebrea, nuestra ciudadanía es Israel. Y los 6 años que trabajamos para
que en el séptimo día o el milenio podamos descansar en Yeshua, nuestro reposo o año Shemitah, también es una representación del trabajo que nosotros prestamos a este mundo, detallados en esta paracha, y vamos a hablar sobre esto. Así que somos esclavos de muchísimas cosas. Así que la ley de la esclavitud sí permanece, porque todavía tenemos muchas cosas de que liberarnos. Si estamos cómodos en Egipto o en Babilonia, entonces no hay necesidad de nosotros tener libertad, no hay necesidad de nosotros alcanzar esta plenitud con Adonai, porque si estamos en nuestra zona de confort, estamos cómodos y no necesitamos nada, entonces esto no es para nosotros. ¿Quién se considera esclavo en la actualidad? ¿Quién es verdaderamente libre? Vamos a ver. Alguien búsqueme Éxodo 21, del 18 al 27. Amén. Amén, hermanito. Adelante. Si unos hombres riñen y uno hiera a su prójimo con piedra o con el puño, pero no muere, sino que cae en cama, si se levanta y puede entrar y salir sin su bastón, el que lo hirió será absuelto. Solo pagará por su tiempo de reposo y hará que lo curen completamente. Cuando alguno hiera a su siervo o a su sierva con la vara y muera bajo su mano, ciertamente será vengado. Pero si sobrevive un día o dos, no será vengado porque él es propiedad suya. Si unos hombres riñen y hieren a una mujer encinta y sus hijos salen sin haber más daño, ciertamente serán penados según lo que el marido de la mujer imponga sobre ellos y les sea impuesto por los jueces. Pero si se produce una desgracia, entonces darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Cuando alguien hiera el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo inutilice, lo dejará en libertad por causa de su ojo. Y si le saca un diente a su siervo o a su sierva con un golpe, lo dejará en libertad por causa de su diente. Amén. Palabra del Eterno. Amén, aleluya. Amén. Gracias, hermanito Vitoriano. Realmente es así. Adonai nos da un claro ejemplo de lo que es las leyes de restitución. Y depende cómo nosotros la veamos. Si nosotros la vemos como leyes de restitución, es porque estamos en justicia y sabemos que Adonai es un rey justo y por eso impuso la restitución a favor del agraviado, ¿verdad? Pero si nosotros vemos que no es una restitución, sino que es una consecuencia o que es un castigo, es porque lo estamos viendo de la parte del agresor. Claro, para la parte del agresor no va a ser justo, no va a ser justa la sentencia. Entonces, depende de qué nosotros somos. Si lo vemos desde la parte de la víctima o desde la parte del agresor, y mayormente hasta las denominaciones predican en contra de estos temas, porque dicen, Adonai fue muy duro, Adonai no es el mismo de ahora, porque él trató al pueblo mal, trató al pueblo duramente, y no piensan en la justicia como debe de ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía el velo que hay en las denominaciones y en muchísimas, y también no solo en denominaciones, sino en el mundo secular, sobre estos temas, y muchísimos ateos que hablan sobre estos temas, que no comprenden el corazón de Adonai, y lo ven desde el lado de la persona, desde el agresor. Por eso, claro, para el agresor nunca Adonai va a ser justo, ni nadie que imparta justicia. ¿Por qué? Porque está castigando o está quitándole al agresor por el daño que ocasionó. Entonces, sí es un Adonai, es un rey, es un Elohim, un Dios justo. ¿Por qué? Porque él restituye al agraviado. Las leyes sobre la propiedad,
Ya hablamos sobre ella también. Esta comprende Éxodo 21 del 28 al 36 y 22 del 5 al 15. Establece reglas sobre la responsabilidad por los daños, la restitución también por animales y propiedad ajena, robo, resarcimiento económico y la protección de los bienes de los demás. También habla de la restitución. Es el corazón de Adonai que se les restituya para que realmente es como una advertencia para que no hayan personas que estén agraviando ni haciendo nada. Por eso la pena es muy fuerte. Es para que no haya, es una advertencia. Leyes sobre los días festivos. Nos insta en Éxodo 23 del 10 al 19 a celebrar las 3 fiestas de peregrinaje. Solamente se hablan de estas 3 fiestas aquí porque más adelante en otras parashá, en otras porciones, parashot, en otras porciones vamos a ver también las demás fiestas de Adonai, pero aquí solamente nos menciona estas 3 que son de peregrinaje y son muy importantes. El subtítulo de esta parashá es Vivir en libertad. En Éxodo 24 se habla del pacto confirmado, el por qué somos la novia de Adonai, que muchas denominaciones en el mundo no comprenden por qué somos, porque le dijimos, sí, lo que diga Adonai, eso haremos. Y ahí firmamos el contrato matrimonial o la que tú vas de bodas. Y vinimos a ser la novia, la esposa de nuestro Señor, de nuestro Adón. Vinimos a firmar, somos esa novia especial, deseada, su especial tesoro. La aplicación práctica para la vida diaria, también podemos ver la parte de la esclavitud, cómo se representa la esclavitud en la Torá y cómo representamos la esclavitud en nuestras vidas. Así que no está abolida la ley de la esclavitud, debemos de liberarnos de la esclavitud. Primero, vimos desde varias parashá pasadas, la esclavitud que imperaba en el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, ¿verdad? Moshe fue esclavo de una identidad falsa. Él fue egipcio. Así fue como lo conoció Séfora cuando dijo, el egipcio nos libró en el pozo de tal persona. Ella lo reconoció como egipcio porque aún él tenía la identidad, él andaba vestido como un egipcio y esa no era su identidad porque él era un hebreo. Antes de eso, él se le ocultó su identidad. Claro, él fue criado como egipcio, se le había ocultado su identidad, pero luego al recuperar su identidad aún seguía como egipcio porque así lo conocieron, lo conocieron las hijas de Jitro, Séfora y Jitro. Moshe fue liberado por Adonai. Israel fue esclavo en carne física de Egipto, aunque conocía su identidad. Ellos conocían sí que eran del pueblo de Israel, conocían su identidad, de dónde venían, lo que habían hecho sus antepasados, nuestros padres, todo lo que fue traspasado a través de la Torá oral. Ellos conocían, pero estaban siendo esclavizados físicamente. Cuando Adonai le dice a Moshe, ve al pueblo y diles la clave secreta. Eso lo vimos en la Parashat Shemot, la pueden ir a ver si no la han visto. Esta clave secreta era Pakat Pakadeti, cuando él le dijo a los ancianos, como dijo Adonai, reúne los ancianos de Israel, porque ellos ya eran los descendientes directos de los que habían escuchado la promesa que le hizo José, a sus hermanos, que él les dijo, Pakat Pakadeti, Adonai los va a visitar y los va a sacar y los va a llevar a la tierra prometida. Cuando ellos escucharon esto, los ancianos, Pakat Pakadeti, reunieron al pueblo y el pueblo entonces se puso en modo de atención, en modo de Shema, a escuchar qué tenía Adonai que decir a través de Moshe. Entonces, nosotros en la actualidad sí somos esclavos, cada uno identifica su esclavitud, hermanos. Yo identifiqué la mía porque Adonai me dio a mí. Somos esclavos de apego. Somos esclavos de apegos emocionales, apegos a personas. Somos esclavos de
apegos a hijos, a familiares, apegos a trabajos. Somos entes sociales, portales, nos apegamos bastante a muchas cosas. Y el apego tiene una línea muy fina que lo divide de la idolatría. Por eso debemos o sea, saber muy bien a qué estamos siendo atraídos, qué nos está apegando, a qué estamos apegados. Porque podemos idolatrar, incluso podemos idolatrar un esposo o una esposa, a un hijo, a una hija, a un vecino, a un hermano, un tío, a un padre, a una madre, podemos idolatrar. Tenemos que liberarnos del amor al dinero. Sabemos que el amor al dinero es el principio de todos los males, el amor al dinero. El dinero en sí no, pero el amor al dinero. Y en esta sociedad más romanizada, a nosotros nos ha enseñado el valor de las cosas materiales, que son muy por encima de las cosas espirituales. Y eso también, ese apego, ese amor a esos bienes o ese amor al dinero, nos hacen hacer muchas cosas, como dice también la parasha, no aceptes soborno, porque el que acepta soborno tiene amor al dinero. Y si tú aceptas soborno, ¿qué pasa? Se nubla tu juicio. Tenemos que liberarnos de los vicios, tenemos que liberarnos no solamente de los vicios muy comunes, alcohol, drogas, todas esas cosas que son muy comunes y normales que conocemos como vicios, pero realmente, ¿qué es un vicio? Un vicio es lo que nos aleja de la realidad, un vicio es lo que nos aleja de nuestras responsabilidades. Hay muchas personas que tienen vicios hasta de acumular cosas, de acumuladores, le dicen. Hay personas que tienen vicios hasta de no limpiar su casa. Tienen vicios de acumular, tienen vicios de muchísimas cosas. Tenemos que liberarnos del deseo de fama y el reconocimiento, porque la fama es de Adonai, el reconocimiento es solo de Él. Si nosotros somos siervos de Adonai y somos representantes de Él, nosotros no podemos colocarnos en primera persona. Yo hice, yo dije, yo pude, yo traje, yo llevé, yo di. No, Adonai lo hizo a través de mí. Adonai me usó. Adonai sea la primera persona, porque nosotros somos siervos de Él, no Él siervo de nosotros. Porque eso nos lleva a una autoidolatría a nosotros y a un autoengaño de que nosotros sí podemos, somos lo que lo hacemos y somos lo que lo dijimos o somos lo que si nosotros no se puede hacer. Y realmente, si Adonai nos quita a nosotros y pone a otra persona, lo va a traer mejor que a nosotros, 1000 veces mejor que a nosotros y va a hacer cosas mejores que nosotros. No somos indispensables, pero sí, no somos necesarios, no somos indispensables para el crecimiento del reino de Adonai. Así mismo como le dijo Mardoqueo a Esther, lo que tú, si Adonai te dijo, haz tal cosa, hazlo. Pero si tú no quieres, no hay problema, él va a traer a otra persona que lo va a hacer, pero el nombre de tu casa, el nombre tuyo serán borrados, porque él tiene que colocar otro nombre. Así que tu nombre será borrado y hasta ahí llegará el propósito de Adonai contigo, hasta ese momento. Entonces, fama, reconocimiento fuera. Debemos de liberarnos a las posesiones. Si yo tengo 5 casas, me siento bien feliz. Si yo tengo 4 vehículos, 4 carros, si yo tengo el del año es mucho mejor. No, debemos de eliminar ese deseo de posesiones, de poseer, de guardar. Adonai no nos da lo que nosotros queremos. Adonai siempre nos va a proveer lo que nosotros necesitamos. Y dice que va a añadirle algo más. Él va a añadirle algo más. Vamos a leerlo también a continuación. Vaya, cuando yo pase a la diapositiva siguiente, vayan buscándome los versículos en negrita, por favor. Debemos de liberarnos de la reactividad, de las reacciones, sean positivas, negativas, del ímpetu. Debemos de también de liberarnos sobre esto. ¿Por qué? Porque como nosotros reaccionamos, ahí es que está nuestra esclavitud. Como nosotros reaccionamos, ahí está nuestra esclavitud.
¿Cómo yo reacciono ante las adversidades de la vida? Según mi reacción, porque el cuerpo no miente, el espíritu no miente. Según cómo yo reaccione, ahí está mi esclavitud. Los dogmas del hombre y los ideales, vamos a liberarnos de los dogmas religiosos, los dogmas familiares. Que mi mamá me regaló este bolígrafo, este lapicero, y esto tiene 400 años en mi familia, y esto es algo, vamos a liberarnos de todas esas cosas. Eso es un lapicero normal. Si cae un meteorito, se quemó la casa, eso se va a quemar, eso no podemos tenerle amor a las cosas terrenales. No importa que tenga 400 años, todo es perecedero, todo es vanidad debajo del cielo, todo es vanidad, todo. Dogmas de hombres, dogmas religiosos. Si no es esta religión, no es la verdadera. Si él no es cristiano, no le hablo. Si él es testigo de Jehová, no lo acepto en mi casa. Entonces, tenemos muchísimas cosas que a veces debemos de cambiar y cambiarlo por el amor de Adonai, por la verdad. Yo misma era tan religiosa que yo decía, yo no le abro mi puerta a personas de X o Y denominación, porque, no sé, lo heredé, y heredé muchísimas cosas también, de dogmas, religiones, palabras de hombres, dogmas de hombres, que me ataron por muchísimo tiempo. Amados, yo soy una persona que en vez de ser religiosa, yo tenía esa práctica de religiosidad muy, y eso aleja a Adonai mucho, porque después vi la misericordia de Yeshua, que se reunía con prostitutas, se reunía con todo el mundo, porque él era el ejemplo a seguir, el modelo. Los ideales, idealizamos personas, pastores, ministros, líderes, y los idealizamos tanto que si ese pastor, ese ministro, ese líder, ese roe se corrompe y lo vemos tomando, lo vemos en algún vicio por ahí, lo vemos haciendo algo malo, o decidió apartarse, así mismo se aparta nuestro corazón de Adonai, porque no seguíamos a Adonai, sino que idealizamos al líder y lo hicimos un Dios prácticamente. Lo que haga un hermano, lo que haga un líder, eso no tiene nada que ver con nosotros. Somos hermanos para ayudarnos, no para perseguirnos, no para darnos comentarios, sino para ayudarnos y animarnos. Para eso es que Adonai nos tiene aquí, porque no somos perfectos, pero estamos aquí para ayudarnos. Por eso, cuando dice Pablo, no deje de congregarte, como muchos tienen por costumbre, es porque en la congregación hay una unión, hay un poder. También dice Adonai que donde hay dos o más en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Donde hay dos o tres, no es que es un mandamiento congregarse, pero en la unidad, Adonai ve ternura y ve mucha bondad, porque él mismo dice, antes de orarme a mí, ponte de acuerdo con el hermano que tienes problema, que agraviaste. Ponte de acuerdo con el hermano antes de orarme a mí. O sea, ve, habla con él. Vivan en unidad, vivan en ejad como un pueblo. A eso nos manda el Señor. No podemos idealizar a los líderes, idealizar a la gente tanto así que nuestro corazón se desvíe con ellos en el momento de que se desvíen. Por eso yo siempre digo que Joseph fue un ejemplo en esta situación, que no tenía maestro, no tenía nadie cuando estaba en la cárcel o cuando estaba en Egipto. Joseph no tenía nadie que le enseñara Torah, que le enseñara lo bueno, lo recto, que lo señalara. Él no tenía nadie. Yo lo digo como ejemplo, claro está. En ese lugar extranjero, no tenía ninguna persona que lo guiara. Sin embargo, su integridad permaneció en Adonai. Y la integridad no tiene nada que ver con otras personas exteriores. Y lo más importante, amados, siempre hemos pensado, hemos analizado muchísimas cosas sobre la amada casa de Judá.
La amada casa de Judá, como dicen esta parasha, el poder de la libertad, siempre ha sido libre económicamente en todos los ámbitos de todo, ha sido prosperado, ha sido bendecido, aún estando esclavizado. Por ejemplo, aún estando esclavizado en Egipto, ellos vivían en Gosén y en Gosén ellos tenían esta parte fértil, fueron muy prósperos. A la actualidad, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, la dispersión del pueblo de Judá, que fue esparcido en muchísimas naciones de Europa y que fueron perseguidos y muchos acabados con esta, con este señor, este dictador, fueron acabados muchísimos de ellos. Pero ¿por qué muchas personas, por qué muchos del pueblo de Judá, de la amada casa de Judá, fueron exterminados en campos de concentraciones y todo lo que aconteció? Y es porque ellos eran prósperos, muy bendecidos. Donde quiera que ellos iban, tenían negocios, tenían muchísimos acuerdos con muchísimas empresas, o sea, negocios, sembrados, de todo. Ellos eran comerciantes, siempre han sido comerciantes, pero siempre los pueblos han tenido envidia sobre el pueblo de la amada casa de Judá. ¿Por qué? Se preguntan, ¿por qué la casa de Judá es tan próspera y bendecida? Y eso levanta envidia a muchas naciones. Y el secreto mejor guardado, que no está guardado nada, es este. El diezmo, el maaser. El diezmo es una décima parte de lo que se paga como contribución al templo para Adonai. El diezmo es una porción que se saca para Adonai, no para nadie. Y Adonai, ¿qué es? Adonai, nosotros debemos de considerarnos como un socio comercial. Vayan buscándome, por favor, Deuteronomio 19. Y las demás de abajo, Salmo 50, 12. Bueno, Adonai debemos de considerarlo como un socio comercial, o sea, a modo de alegoría, amados, como un socio que él es tan justo, tan bueno, que él no te pide el 50-50 del negocio que va a hacer contigo. Él te dice, vamos a hacer un negocio y tú me vas a dar a mí el 10%. Esa es mi ganancia. Te vas a quedar con el 90%. Esa es tu ganancia. Pero en esta versión occidental que tenemos nosotros los hebreos, siempre pensamos que es demasiado el 10%, que es demasiado. Primero, porque siempre en vez de chocar con la pared, nos vamos por la tangente. Deuteronomio 19, por favor, amado. Amén. Amén. Por lo cual Leví no tuvo porción ni herencia con sus hermanos. Yod Bajé es su herencia, como Yod Bajé tu Elohim le había hablado, dice. Amén. Amén, gracias, amado. Realmente el diezmo se estableció porque Adonai pensó en el humilde, en los pobres, en los necesitados, en las viudas. Él pensó en estas personas y dijo, como la herencia que yo le voy a dar, o la herencia que le voy a dar al pueblo de Leví, voy a hacer yo, porque ellos no tienen herencia, no tienen tierra para sembrar, para comer, no tienen. Entonces, ¿qué dijo Adonai? Hizo un plan especial para eso. Tráiganme el 10% que ustedes me deben, que es mío, pero ellos son mis representantes. Ustedes se lo pasan a Leví, que Leví sabe lo que va a hacer. Y le dio tareas específicas a Leví, a los levitas, a los sacerdotes, para ellos trabajar lo que era el templo y para darle a comer a estas personas que lo necesitaban. Entonces, Adonai, ¿qué hace? Él no toma el 10%, sino que lo transfiere a quienes él llama para servirle a tiempo completo en el templo. Si el templo estuviera en pie, vamos a analizar esto, amados, si estuviera en pie ahora mismo en Israel, nosotros siendo hebreo ahora mismo como somos, como lo somos, todos los sacerdotes y levitas bien colocados en sus puestos, le entregaríamos el 10% a los levitas, la ganancia, fuéramos a Israel a llevárselo. O sea, si no tuviéramos limitaciones de, déjame coger un avión para ir a llevar el 10, o no puedo ir, me voy a ir en barco. O sea, es como agarrar
una bicicleta e ir a llevar el diezmo. Ustedes, amados, harían esto, llevarían el diezmo a Israel si hubiera templo. Entonces, es lo que nos pasa. Lo que nos pasa es que nosotros, en vez de decir, no hay templo, pero se lo voy a dar al levita, decimos, no hay templo, no hay que dar diezmo. Nos vamos por la tangente. No hay templo, no hay que dar diezmo. Por ejemplo, yo misma lo decía, no hay templo, no hay que dar diezmo. O decía, no, porque el tiempo era para los levitas, el macer, el diezmo era para los levitas, y como ya no hay levita, no hay que dar diezmo. En vez de decir, voy a buscar un levita y le voy a dar el diezmo, decían, no, no hay que dar el diezmo porque no hay levitas. Entonces, amado, estamos aboliendo nosotros mismos lo que Adonai ha establecido. No está abolida la ley del diezmo. Si no hay templo, hay personas a cargo. Por ejemplo, ¿cómo podemos saber o a quién darle el diezmo? Como no hay templo, puedes entregarle a tu maestro de Torah que Adonai ha puesto en tu camino para que te oriente, te ayude, para que ore por ti, para que llore contigo, porque los líderes lloran, te encamine por el buen sendero, ore por ti, te conduzca al Mashiach. Ese es tu maestro de Torah, ese es tu levita, y a ese debes de entregarle el diezmo. Claro está, hay que orar para que Adonai nos cambie el corazón occidental y nos ponga un corazón hebreo, totalmente. El judío actual de la casa de Judá no tiene ningún problema, aún guarde o no Torah, no tiene problema con el diezmo ni con la ofrenda. Nosotros los occidentales sí, y todo eso tiene que ver por la herencia desde la conquista de todos los piratas que vinieron, los atracos que se hicieron a los barcos, los engaños que se hicieron a los indígenas, todo el engaño que hemos traído, que hemos evolucionado y lo tenemos heredado, todo el engaño de las denominaciones, todos los engaños, le hemos hecho daño a Adonai con esto. Y Adonai no tiene nada que ver con los engaños que nosotros hemos sufrido, porque el 10% no es para el levita, el 10% es para Adonai, y nosotros pensamos que es para el levita. El 10% es de Adonai, él es tu socio comercial, dale su 10%. ¿Y qué hacemos con eso a veces? Nosotros del 10% que le queremos dar a Adonai, que es una porción, realmente no es un 10% en sí, es una porción, pero del 10% que le debemos de dar a Adonai, nosotros de ahí sacamos de acá también, para que nos quede el 90%. Salmo 50:12, ¿qué dice, amado? Ya estamos terminando. Amén. Amén, amén. 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 Palabra del Eterno. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Amén. 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 Y cuando yo leí esto, amado, me dio mucha vergüenza. En verdad que sí, porque como Adonai, esa palabra sale de Adonai. Si Adonai tuviera hambre, él no nos pediría a nosotros nada, porque nosotros no tenemos nada que darle. Nosotros solamente debemos de cumplir con lo que es nuestra responsabilidad, más nada, no nos pide más nada. Son pocas cosas que la vamos a leer más adelante, de las cosas que él nos pide. Mateo 25:14. Amén, hermanita. Amén. Amén. Palabra del Eterno, Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Amén. Amén. Ahora vamos a leer, esta es la parábola de las monedas. Vamos a leer, sabemos que el amo le dejó a su siervo, le dejó esta encomienda de las monedas, y es polivalente también. Esta parashá tiene muchísimo significado, pero el significado que vamos a girar es la responsabilidad que nosotros tenemos con Adonai. Adonai es nuestro Señor, nuestro Adón. Entonces, vamos a leer ahora el argumento de los irresponsables. Mateo 25:24. Amén. Palabra del Señor.
Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, pero ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Amén. Amén. Ese es un argumento muy irresponsable de parte del siervo, porque fue no fue para nada diligente y fue muy arrogante y maltrató a su amo al hablarle de esta forma. ¿Por qué? Esto se llama falacia ad hominem, cuando no puede con el argumento, entonces ataca a la persona. Esto lo aprendí en estos días. Pero esta falacia lo que hace es que cuando la persona sabe que está errada, es tan irresponsable que en vez de atacar lo que se está argumentando, entonces empieza a atacar a la persona, empieza a atacarlo y a ofenderlo. Y le dijo, eres un siervo, eres un amo fuerte, duro, y cosecha donde no sembraste. Pero es que ese no es tu trabajo era invertir esa moneda y hacer algo. Mateo 25 del 26 al 27. Amén. Amén, amado. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Amén. Gracias, hermanita. Es así. Fue muy responsable, pero fue irresponsable con lo que se le dio. Y nosotros también hemos sido muy malos administradores con lo de Adonai, porque aún él diciéndonos a nosotros, yo no voy a tomar el 10%, yo voy a dejar que tú me lo traigas. Pero aún tú trayéndomelo, me descuentas la sedacá, me descuentas que le diste a un vecino, me descuentas el pasaje del 10%, cuando yo te estoy pidiendo lo mínimo y aún así me robas o no inviertes en mí. Y incluso a veces ni se lo damos, no le damos el diezmo a Adonai, ni se lo damos. Entonces, ¿qué tipo de siervos somos? ¿Qué tipo? Yo misma decía, yo no tengo que darle diezmo a nadie porque no hay levitas. Y decía, no tengo que dar diezmo porque no hay templo. Y me escudaba en eso, pero realmente no está abolida nada. Y ahí entendí, no está abolido, yo estaba errada, perdóname, Señor, ¿verdad? Y fue de mucho azote para mí. Esta porción me azotó a mí bastante. Es que no hay nada que podamos hacer que llene las expectativas de Adonai. Bueno, pues vamos a leer Miqueas 6:8. Amén. Siga, Amén. siga, hermanita. Ok, amén. Palabra del Eterno, Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yujeveje de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Elohim. Amén. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Aún conociendo, sabiendo que hemos transgredido, que hemos dañado, que le hemos quitado a Adonai, o que no le hemos dado lo que él se merece, las primicias de nuestros hijos, o sea, el primogénito, las primicias de nuestros frutos, las primicias de todo lo que él quiere, lo mejor y lo primero. Él no es un Elohim de segunda mesa. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Como dice Miqueas, nada, solo obedecerle, servirle y humillarnos ante él y decirle, bueno, Señor, estoy aquí, he fallado. Entonces, para la amada casa de Judá, el maser, el diezmo, es un cerco de protección contra la codicia y la ambición. ¿Por qué? Como ellos piensan, ellos dicen, no, ese 10% no es mío, ese es de Adonai. Lo primero que hacen es sacarlo para no tentarse a gastarlo. Ellos no utilizan nada que tenga que ver con el porcentaje de su socio mayor, que está exigiendo menos. Pero el diezmo y la sedacá no es lo mismo. El diezmo sí tiene un porcentaje establecido, pero la sedacá o la ofrenda no es una medida fija. Cada cual define la cantidad esquina de su campo que va a compartir con los necesitados.
una esquina, 2 hectáreas, 3 hectáreas, lo que usted decida. Usted quiere darlo todo, lo da, pero Adonai tampoco le exige que usted lo dé todo. ¿Por qué? Porque entonces Adonai no es un Elohim abusivo. Él te dice, da ofrendas. Muchas personas dan todo, como la viuda que dio todo lo que tenía, si quiere, pero él no te lo exige porque él no es un Elohim abusivo. Tú puedes dar lo que tú quieras de ofrenda de sedacá. La ofrenda de caridad que tomas es de tu 90% de ganancia. Y del 10% de ese 90% es que tú vas a dar sedacá. Por ejemplo, si decides dar un 10% de sedacá, es de tu 90. No es que le vas a sacar el 10 a Adonai. Tú vas a sacar el 9 pesos o $9 de tus $90. Amados, también quería recalcarles que esta parasha, hoy es Shabbat, y en esta parasha se habla sobre este tema de sedacá, se habla sobre este tema de maser, no necesariamente como algo que tenga que ver con negocios, sino más bien Adonai instruyéndonos a nosotros según su Torah. Y veía esto también en la amada casa de Judá, que ellos aún en Shabbat enseñan esta parasha y hablan de lo mismo que estamos hablando aquí. ¿Por qué? Ellos entienden que si está en la escritura y cayó en Shabbat, hay que hablar. Y es un tema muy delicado, es un tema que muchas veces no nos gusta hablar a los líderes para que no se vaya a malinterpretar que el líder necesita que le den. No, esa sedacá no. La sedacá no es para el líder, ni tampoco el maser, eso es para Adonai. Ahora, el líder sí le puede robar a Adonai, no haciendo lo que debe de hacer con eso, pero ya el que lo da no tiene prácticamente mucha, no puede hacer más nada, solo darlo y ya, y confiar que Adonai es el que va a dirigir eso. Si tomas el 10% del máster para hacer acá, estás malversando sobre la ganancia ajena. Es una deshonestidad con Adonai. ¿Por qué? Porque si tratamos a Adonai como una persona, como un socio, y le decimos al socio, sí, ven, pero de tu 10% te voy a descontar el pasaje para ir a llevártelo. Una agüita que le compré, o que una agüita que me bebí en el camino, o sea, todo se lo vas a cargar al 10%. Eso es una deshonestidad. Y ese es el secreto. Por eso Israel siempre ha sido próspero ahora en las naciones dispersas. Adonai siempre te da, siempre le da al pueblo de Israel y a nosotros que somos hebreos. Adonai siempre nos presta. Nosotros debemos de prestarle aún a las personas que sabemos que están en necesidad y no nos pueden devolver. Nos dicen, préstame ahí tanto. Sabemos que no nos lo van a devolver, pero en nuestra conciencia estaba se lo voy a dar porque lo necesita. Dice la Biblia, dice la Escritura, no le digas a tu prójimo, ven mañana y te daré, si tienes contigo que darle. Así que la ayuda, la sedacá, eso es un acto de justicia, porque sedacá viene de tzadikim, de tzadik, de justicia, de justo. Y si nosotros somos justos, somos tzadikim, entonces debemos de dar sedacá, porque es un acto del justo, un acto de hacer justicia, ¿verdad? Y también la sedacá no tiene límites, usted puede establecer su límite y puede establecer a quien se lo da también. Ya aquí usted puede decidir. Ahora el otro no, el otro era para el levita específicamente, pero aquí no, aquí usted puede elegir a quién se lo da. Cualquier hermano en necesidad, una persona que cualquier cosa que Adonai le ponga en su corazón, nadie le puede decir, no tiene que hacerlo así, dáselo a fulano. No, en su corazón está lo que usted va a hacer. Adonai lo va a determinar para que usted lo accione. Los mandamientos no son para la destrucción de nosotros, sino para que nosotros vivamos en abundancia. Vamos a leer Jeremías 29:11. Ya estamos terminando. Amén, Amén, amén. Adelante. Amén. Palabra del Eterno, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Yahvé, pensamientos de shalom y no de mal, para daros el fin que esperabas.
Amén, amén. Amén. Entonces, Adonai a nosotros nos dice, todo lo que mi pensamiento para ti son de bien, de abundancia, de bendiciones, son de prosperidad. Sí, pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer para obtener quizás no la prosperidad que queremos, sino la que necesitamos o la que Adonai decida darnos? ¿Por qué el pueblo de Judá siempre le va bien en todo lo que emprende? Es porque ellos hacen esto. Y también lo dice en Deuteronomio. Si lo dice en Deuteronomio, lo vamos a leer. Muchas veces nosotros tratamos de que todo lo que nosotros hagamos prospere. Y muchas veces fallamos y fallamos y fallamos en todo, en muchas cosas. Fallamos en la administración de nuestro tiempo, en la administración de nuestro hogar, en la crianza de nuestros hijos, y seguimos intentando, y lo estamos haciendo mal. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué no hacemos? Pero vemos que la casa de Judá no se esfuerza tanto y todo le sale bien. Es próspero en los negocios, es próspero en la familia, es próspero en la comunidad, en todo. Vamos a ver. Vayan buscando Jeremías 28:11. Cuando Adonai quiere prosperidad, bendiciones para nosotros, nos dice, sí, porque yo voy a quitar el yugo de los pueblos, de la esclavitud, voy a quitarlo. Adonai quiere quitar ese tipo de esclavitud de nosotros. Jeremías 28:11, amados. Ya esta es la penúltima. Amén, hermanita. Amén. Palabra del Eterno, Jeremías 28:11. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Yud-Heh-Vah-Hei, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Palabra del Eterno, amén. Amén, gracias, hermana. Realmente el yugo de la esclavitud también se refiere a la esclavitud económica, de nosotros depender de otra persona, de depender de empresas, que nos indique a qué hora podemos comer, el día que podemos tener vacaciones, a la hora que podemos dormir, el día que guardar como sagrado, qué día. Ellos deciden qué día trabajar para el faraón y qué salario ganar. Lo decide Nabucodonosor, lo decide Egipto y Babilonia sobre nosotros. Y Adonai quiere quitar ese yugo de nosotros también. Ese yugo, ¿por qué? Porque en esta paracha se dice, para que me celebren mis fiestas de peregrinaje. Entonces, si en ese yugo que tenemos podemos trabajar tranquilo, producir, invertir, consumir responsablemente y lo más importante, tener tiempo para estudiar Torah y guardar los pactos de Shabbat. Pero ¿quién de nosotros tiene la libertad económica ahora mismo para cerrar su negocio por completo, ahora que se acercan las fiestas, y decir, por toda una semana, la semana de Pesaj, yo no voy a trabajar? ¿Quién puede decidir y decir, yo voy a guardar el Shabbat, está cerrado mi negocio, o no voy a trabajar en mi empresa? ¿Quién puede decidir, voy a ir a las 3 fiestas de peregrinaje, me voy para Israel y voy a celebrarlas allá? ¿Quién de nosotros puede hacerlo? Esa libertad no la tenemos, porque todavía tenemos esclavitud económica. Y la amada casa de Judá siempre insta y dice, porque no todo es malo, muchas cosas son buenas y de bendiciones. Siempre insta y dice, el faraón nunca te va a dejar ir. Y como el faraón nunca te va a dejar ir, tú debes de emprender. Y dice Adonai, tú emprendes y vas a ser bendecido en todo lo que emprendas. Familia, proyectos, tu hogar, tus hijos, lo que sea que tú emprendas, lo que sea. Cuando tienes ese yugo te obliga a trabajar en Shabbat, en Pesach, en Yom Kippur, en todas las fiestas de Adonai, porque ellos te dicen, no te puedo dar esos días libres, tienes que trabajar, no puedo hacerlo, no puedo. Entonces, estamos siendo esclavizados también a nivel económico. Ellos deciden nuestro salario, deciden que nosotros vamos a llevar a la mesa. Y Adonai ha quitado ese yugo de Israel, porque la comunidad ha crecido tanto y es una comunidad incluso hay varios tipos de judíos y entre ellos se ayudan, entre ellos
La comunidad creció bastante, tan bien que todo el mundo respeta Shabbat, el año Shemitah, universidades, eh, colegios, escuelas, mire, todos en la tierra de Israel respetan y guardan año Shemitah, la mayoría, claro está, siempre hay rebeldes y todo. Pero la comunidad tiene esa libertad de poder elegir y decidir. Nosotros aún todavía tenemos que orar al Padre para que, claro, nos ayude y nos saque, porque las herramientas están en las Escrituras. Entonces, este es uno de los secretos de la casa de Judá para ser libre financieramente, y son visibles porque están en la Escritura, pero ¿por qué no lo habíamos visto? Para ser próspero, ellos han hecho esto. Si haces lo extraordinario, tendrás resultados extraordinarios. Haz lo que nadie quiere hacer y tendrás lo que pocos pueden tener, que es la libertad. Pocos pueden tenerlo porque pocos quieren esforzarse. Y los otros, en estas naciones dispersas, nosotros estamos acostumbrados a nuestra zona de confort y no queremos hacerlo lo difícil. Y en las denominaciones no quieren hacerlo lo que es difícil, que realmente no son difíciles, es guardar los mandamientos. ¿Qué pide Adonai? Dice, que le amemos, que guardemos sus mandamientos, que ellos no son gravosos. Las bondades del Señor dice, pides y no tienes. ¿Por qué? En Santiago 4 te dice, porque pides mal. Vamos a leer. Santiago 4:3. Vamos a leerlo para que vean esta clave. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Estamos pidiendo mal porque no estamos pidiendo lo importante, que es el reino de Adonai. Mateo 6, del 26 al 33. Si alguien lo tiene también me puede ayudar. Mateo 6, del 26 al 33. Dice así. Amén, hermanita. ¿Lo tengo? Amén, amén. ¿Lo Amén. leo, hermanita? Sí, amén. Amén, hermanita. Palabra del Eterno, Mateo 6. Mateo 6, 26 Ajá. al 33. Ajá. Sí, palabra del Eterno. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Amén. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios Elohim la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ni os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Entonces, Amén, amén. ellos saben que todo eso será añadido. Si hacen lo primero, hay que ir por paso. Lo primero, buscar primeramente el reino de Adonai y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero hay otra cosa. En Deuteronomio de Barín 10, del 12 al 16, dice así,
¿Qué es lo que exige Adonai de nosotros? Miren, amados. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Adonai tu Elohim de ti? Sino que temas a Adonai tu Elohim, que andes en todos sus caminos, lo ames, le sirvas a Yud-Heh-Vah-Heh, Adonai, tu Elohim, con todo tu corazón, toda tu alma, que guarde sus mandamientos de Yud-Heh-Vah-Heh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Amén. Acabamos Amén, aquí. amén, Amén. amén. Alejen.